Ya estamos en marcha. Saludos, átomos y bits. Aquí estamos una semana más en esta misma sintonía para conocer la última hora de la ciencia y de la tecnología, como cada 7 días, acompañados por Lenovo, en la tecnología de leyenda que nos facilita esta marca en la que podemos encontrar todo tipo de soluciones informáticas para nuestros deseos laborales, para nuestros deseos de ocio, para nuestros deseos de juego, para nuestros deseos de relaciones sociales, todo a través de la informática en Lenovo. Compañeros de viaje en esta temporada de Átomos y Bits, en la que contamos en la sintonía, en el control de sonido y realización técnica, hoy con Alberto Coca y con José Manuel Nieves, que ha vuelto vivito y coleando de Barcelona, donde le han dado muy mala vida, no porque le hayan tratado mal, sino porque ha hecho todo lo que había que hacer y mucho más en relación con la tecnología. Hoy seguiremos hablando de ella en este programa. En nombre del equipo, os saluda Pedro Pablo May. Más delgadito incluso te veo. Bueno, ¿cómo está usted, señor? Buenas. No viene mal. Gracias. Buenas. Has trabajado mucho, bueno, ¿qué mucho? Has trabajado todo. Es muy intenso. El congreso del MVC, el Mobile, es muy intenso, pero tengo que decir que sarna con gusto no pica y disfruto como un niño. La semana pasada, cuando hablábamos contigo desde allí, desde Barcelona, es que tenía ganas de estar yo allí también y de estar viendo todas las cosas que nos estabas contando. Porque... Sí, y las que no te pude contar. Ya hablaremos de alguna. Ya hablaremos de alguna después. Pues iremos hablando, pero primero lo primero. Y lo primero hoy es regresar a los caminos de la ciencia, porque parece que ya hemos tomado contacto con mi planeta de origen o algo parecido. Hombre, no, tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Hay una señal muy misteriosa en el cúmulo de Perseo y tienes que hablarnos de esa señal misteriosa, porque claro, yo creo que son mi familia que me están llamando desde allí. Es una señal que corresponde a un elemento material, o sea, es un elemento material. Una sustancia desconocida. Ya me has chafado. Bueno, cuéntanos. No estamos hablando ni de marcianos ni de extraterrestres. Pues cuéntanos. Pero es una cosa realmente fascinante. Y primero, ¿dónde está Perseo? Porque está por ahí arriba. Bueno, ahora te cuento, pero para que veas cómo es un poco la historia. Muchas veces en ciencia lo que sucede es que los científicos se encuentran con cosas que no esperan y que ellos mismos intentan descartar como si fuera un error tremendo y por muy cabezones y por muy rigurosos que se pongan, no lo consiguen. Y entonces se tienen que rendir ante la evidencia de que han encontrado algo que no se sabe lo que es, y estamos ante uno de esos casos, ¿no? Entonces nos plantamos en julio del año 2014. Y en julio del año 2014 una investigadora del Centro de Astrofísica de Harvard, que se llama Esra Bulbul, curioso nombre. Esta es otra contactada, ¿eh? Curioso nombre. Bueno, pues se encontró con unos datos que se salían de todo, ¿no? Y esos datos eran en forma de una señal, de una línea de espectro, para ser más correctos, ahora explicaremos lo que es, que venían del cúmulo de Perseo. El cúmulo de Perseo es como un enjambre de galaxias, como una agrupación de galaxias, es un cúmulo, de los más grandes que se conocen. De hecho, es uno de los objetos más masivos, si lo consideras en conjunto, de todo el universo conocido. Para que te hagas una idea, el ejemplo que podemos poner es, tú imagínate una nube de gas flotando y la tienes ahí localizada. Bueno, pues cada átomo de esa nube de gas, imagínate que es una galaxia. Bueno, pues eso trasládalo al espacio y esa acumulación de galaxias parecidas a una nube de gas en la que cada átomo sería una galaxia es el cúmulo de Perseo. O sea, es realmente gigantesco. Y además ese cúmulo está rodeado por una especie de atmósfera, de halo, gigantesco también, claro, porque estamos hablando de un bicho que es realmente grande. Para tener dentro millones y millones de galaxias, imagínate cómo es. Bueno, pues todo está rodeado como una especie de atmósfera, llamémoslo así, que está hecha de plasma supercaliente. Y justamente ahí, en esa atmósfera, es de donde procede esa señal. De la atmósfera de gas que rodea el cúmulo. Que rodea el cúmulo. ¿Qué es lo que pasa? No de detrás del cúmulo. Esta investigadora, Esra Bulbul, me gusta decirlo, esta investigadora estaba con su equipo utilizando el telescopio espacial de rayos X Chandra.
como bien dice su nombre, explora el universo en el rango de los rayos X. Y estaba haciendo unas mediciones, después de 17 días seguidos, hizo muchos rangos de mediciones, pero en una de ellas, una tanda de 17 días seguidos, al recopilar los datos, pues claro, esa nube que rodea todo, o sea, que envuelve todo el cúmulo de Perseo, pues se van identificando los elementos que la componen. Ahí tienes pues elementos o iones o de un montón de átomos conocidos, pues no sé, de cosas de hierro, de silicio, etcétera. Entonces, esas emisiones de esos átomos son recogidas por el telescopio espacial Chandra y la espectrografía, es decir, la firma que llevan esos elementos es única. Con lo cual, cuando tú detectas esa firma, sabes que lo que hay ahí arriba es hierro 25 o es un isótopo del lo que sea. O sea, lo tienes identificado porque cada elemento tiene exactamente esa línea espectral. Pero lo curioso vino cuando encontró una emisión, una línea espectral que no corresponde a ningún elemento conocido, a nada que se conozca, algo que la física no puede explicar. Claro, ¿cuál fue la primera reacción de la Bulbul? Decir, me he equivocado. Aquí me he equivocado. Seguramente es un artefacto del propio instrumento, de los propios detectores, algo que no es nada, o sea, simplemente un fallo del detector o algo. Entonces repitió 1 y 100 veces las mediciones. La maldita señal seguía estando ahí. Voy a compararla con las de otros detectores independientes. La señal estaba ahí. Voy a ver si capto esa señal con el telescopio Chandra en otros cúmulos galácticos. Y en 73, claro, ha tardado años en comprobarlo, en 73 cúmulos galácticos diferentes, date que estaba la misma señal. Con lo cual dice, bueno, pues me tengo que rendir, esta señal existe de verdad. No tengo ni idea de lo que es, pero existe de verdad. Y está en todos los cúmulos. Verás, justo una semana después de que ella ya se decidiera a publicar sus resultados en una revista científica, decir, mirad, chicos, he encontrado esto y no sé lo que es, pues ya, pero lo he comprobado hasta la saciedad y sigue estando ahí. Pues una semana después, otro grupo completamente distinto, utilizando otro telescopio de rayos X, europeo esta vez, el XMM Newton, de una universidad holandesa, de la Universidad de Leiden, encuentran la misma señal, exactamente la misma señal, pero esta vez aquí cerquita, en la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia gemela de la Vía Láctea, que es la que más cerca está de la Vía Láctea. El cúmulo de Perseo está a 250 millones de años luz, y Andrómeda está aquí al ladito a solo 2 millones de años luz, que es la galaxia grande más cercana que tenemos. Con lo cual, a partir de ahí, pues empezó a hervir la comunidad científica, diciendo, bueno, aquí tenemos esto, tenemos que averiguar esta señal de qué demonios es, o sea, cuál es ese elemento desconocido. Eliminados todos los elementos conocidos, o sea, todos los que conforman la materia, lo inmediatamente siguiente es pasar a los desconocidos. Y tenemos una cosa desconocida muy abundante que se llama materia oscura. Hombre, hemos topado con la materia oscura claro, otra vez. La materia oscura, recordamos, que es 5 veces más numerosa que la materia ordinaria. La materia ordinaria es la que hace todas las estrellas, galaxias, a nosotros, etcétera. Y solamente es el 4,5% de la masa del universo. La materia oscura es otro 22 o 23%. Es decir, es 5 veces más numerosa que tal. ¿Sería posible, empiezan a plantearse, que lo que hayamos captado sea una señal espectral, la firma en el espectro de rayos X de la materia oscura? Si eso fuera así, sería una noticia de enorme envergadura porque nos permitiría, a través de eso, penetrar en muchos de los secretos que tiene la materia oscura. Ahí entonces se produce, esto es como te lo cuento como una historia porque es una historia de investigación, ¿no? Entonces los físicos teóricos, los que intentan ver o averiguar de qué está hecha la materia oscura, o sea, porque lo que sabemos es que no está hecha de átomos como los que nosotros conocemos, porque entre otras cosas no emiten ninguna radiación, ni tienen cargas eléctricas, ni nada, con lo cual por eso no los podemos detectar, porque no emiten nada que nosotros podamos ver, ningún tipo de radiación en ningún rango del espectro, ni en infrarrojos, ni en ultravioleta, ni en la luz visible, ni en rayos gamma, no emiten. Bueno, pero si hemos encontrado una forma de penetrar ahí, entonces empezaron a hacer cálculos para ver hasta 60 tipos diferentes hipotéticos de materia oscura, cuáles de ellos serían capaces de producir un espectro como el que fue detectado
por la señora Bulbul. Alguno de ellos incluso llegó a hacer una broma y bautizó a ese elemento desconocido, a ese átomo, a esa partícula desconocida como el bulbulón, que está lo llamamos el bulbulón, cosa que a la propia investigadora hace mucha gracia. No sabemos si realmente eso es así, pero hay una serie de configuraciones posibles, hipotéticas y teóricas, de materia oscura que encajarían con este tipo de emisión. ¿Qué pasa? Hasta aquí podemos leer. Lo siguiente es futurible. O sea, lo siguiente tenemos que esperar. ¿Y tenemos que esperar a qué? Pues primero, a que haya detectores más potentes y más perfectos para poder seguir analizando eso con mucho mayor detalle. ¿Que hay que esperar años? A lo mejor no. A lo mejor no, porque hay un nuevo detector, un nuevo observatorio de rayos X que ha sido lanzado por Japón, que se llama Astro H, y que fue lanzado en los últimos meses del año pasado. Y ese lleva un nuevo tipo de detector que ha sido desarrollado por la NASA, no solo por la NASA y por la Universidad de Wisconsin, o sea, una serie de colaboraciones científicas, y que tiene en principio la sensibilidad suficiente como para saber o como para averiguar de qué demonios estamos hablando. Hay una cosa en todo esto que no termino de entender. Si es una señal de la materia oscura y si la materia oscura no emite nada que nosotros podamos en principio detectar, ¿cómo se juegan ambas cosas? No sabemos si es. Entonces, a lo mejor, fíjate, en los rayos X sería... No te puedo contestar porque no lo sabemos. Pero y lo de la materia oscura es una posible explicación. Lo que sí sabemos es que esa señal no procede de ningún elemento conocido. Y también sabemos lo suficiente de física de partículas como para saber que ni siquiera en la teoría hay elementos que no conozcamos o que no tengamos prevista su existencia. Porque la teoría, el modelo estándar es muy bueno, muy concreto, muy correcto, y todas las predicciones del modelo estándar se han ido cumpliendo durante los últimos 70 años, a medida que los aceleradores han ido siendo más potentes y han sido capaces de recrear las condiciones que la teoría predecía, se ha ido encontrando todo lo que la teoría predecía. Es decir, en ese campo no debería de haber más sorpresas, aunque todo es posible, y en física más, ¿no? Pero no debería de haber grandes sorpresas, es decir, ese elemento extraño y desconocido que está emitiendo esa señal que no debería de existir, puesto que no hay ningún elemento previsto por la física capaz de emitir esa señal, tiene que corresponderse a algo. Y lo algo más a mano que tenemos es la materia oscura, que a lo mejor no es eso, tendremos que esperar. Tienes razón, muy bien visto, se ve que vamos, voy aprendiendo. La materia oscura no tiene secretos para ti. Algo me va entrando, con semejante profesor, algo me está entrando poco a poco, pero aunque soy de letras puras. Pero tendremos que esperar, que esperar sin sí o sí. Y entonces, bueno... Es un tema verdaderamente fascinante. Sí, no tiene nada que ver con extraterrestres. O sea, tú pensabas que a lo mejor que era una señal... A ver si era ya mi familia, aquí, porque a mí me abandonaron aquí como ET hace tanto tiempo que la señal de tu familia llegará dentro de unos años. La amenaza está viajando por el espacio ahora mismo, la señal que ha emitido tu familia. Pues nada, estaremos con las orejas bien abiertas. Llegará. Hoy hay que hablar también de otros familiares nuestros, pero un poco anticuados, que son dentro del rompecabezas que supone el tema de la evolución humana y las últimas novedades que se han encontrado nada más y nada menos que en Gibraltar. Pues sí. Gibraltar español, por cierto. Pues sí, bueno, cerca, ¿no? Más bien en Cartagena, en Murcia, ¿no? ¿En Cartagena? Sí. ¿En Murcia? En dos yacimientos de Cartagena, uno que se llama la Cueva Victoria. ¿Esto qué es lo que es? Y pues una cueva que es un yacimiento paleontológico en el que se han encontrado muchos restos interesantes y ahora te diré cuáles. Sí. Y en la Cueva Negra, que está a 50 kilómetros también, y que también se han encontrado cosas muy interesantes. Y como muy bien dices, es todo el rompecabezas de la evolución humana. Cada vez que aparece una pieza nueva, no es que la coloques en un sitio, es que te desplaza otras piezas que ya tenías y pensabas que estaban colocadas, que eso es lo peor, ¿no? Dices, qué bien, tengo estas piezas ya niqueladas y todo en su sitio y todo bien, y aparece otra que dice, pues no, aquí donde decías que ibas tú, voy yo. Y estamos probablemente ante un caso de estos, ¿no? Porque, veamos, sabemos que la humanidad nació, la cuna de la humanidad sabemos que está en África. La tuya no, pero la de todos los demás seres humanos del planeta que ha habido y que habrá, sí.
está la cuna de la humanidad, el origen de la humanidad está en África. Y a partir de África se produjo, a lo largo de muchas oleadas, llamémoslas así, la expansión y de esos primeros núcleos humanos que poco a poco fueron poblando el mundo. Entonces, como estos viajes que hacen estos primeros homínidos no son viajes de cojo las maletas, me voy y llego, sino que a lo mejor cojo las maletas yo y dentro de 15.000 años mis descendientes llegan. Es decir, es una expansión mucho más lenta, no es un viaje a escala de una vida humana, sino de una especie humana, ¿no? Bueno, pues el mundo se va poblando y las rutas y los avatares que se han ido encontrando en nuestros primeros antepasados en este poblar el mundo, es lo que los antropólogos y lo que los paleontólogos van descubriendo. Claro, como los primeros Homo erectus y la primera industria aquelense tiene 1.600.000 años, es decir, podemos decir que desde hace 1.600.000 años somos capaces de construir herramientas, que digamos que es o son las más antiguas que se conocen, de las más antiguas, que es uno de los hitos para decir ya somos humanos y somos capaces de hacer cosas que hacemos los humanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, en todo ese tiempo ha habido muchas migraciones y los que han llegado a determinados lugares y se han quedado han cambiado hasta tal punto que se han convertido en especies nuevas. Y entonces ha habido muchas especies humanas a lo largo de esos caminos que los primeros humanos empezaron a recorrer. La teoría, la general, la chachi, la más aceptada y la que todos tenemos ahora mismo es que Europa se pobló hace relativamente menos tiempo, o sea, no 1.600.000 años, sino a lo mejor hace 600.000 o así, pero las rutas que se siguieron, dado que había una imposibilidad, una barrera auténtica geográfica desde lo que es Kenia, que es, digamos, el lago Turkana y toda esa zona. El norte de África era un desierto tremendo, las temperaturas, el tal, o sea, eso era una barrera infranqueable, ¿no? Para ir andando y en grupito, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue seguir una ruta alternativa que les llevó a las costas africanas, subir por Asia Menor, ir poblando Asia, y los que siguieron subiendo hasta los Urales o más arriba entraron a Europa cruzando los Urales, por arriba. Entonces el poblamiento de Europa se produjo desde arriba, ¿no? Pero cada vez hay más indicaciones, y este es el caso, y más evidencias de que también pudo haber momentos determinados en la historia o en la prehistoria en la que sí era posible entrar por la vía más rápida, que era subir hasta el norte de África y cruzar por Gibraltar y entrar por la península ibérica. Bueno, pues en la Cueva de la Victoria se han encontrado unos restos de homínidos, pocos restos, pues una falange, unos trocitos de dedos, unos pequeños fragmentos de 900.000 años de antigüedad, y que sugieren que pertenecen, es posible, no está comprobado todavía, que sean de Homo erectus, que solamente estaba en África. Y se han encontrado a 50 kilómetros en la otra cueva, la Cueva Negra, unas herramientas, un hacha, que es aquelense, de la industria aquelense, esta que te decía antes, que tiene más de 1 millón de años de antigüedad y que solamente se encuentra en África. Es la primera vez que se encuentra un aquelense en Europa. Y eso lo que nos lleva a pensar es que estos homínidos entraron por Gibraltar, entraron por debajo. Es más, dentro de la misma cueva hay también otro resto que es una especie de mono, un simio, que también es de la misma época, tiene la misma antigüedad, 900.000 años, y que solamente se encuentra en África. Entonces ya son muchos datos, muchas casualidades. Y luego está el problema de cómo lograron cruzar, si esto era imposible, siempre se ha considerado imposible. Y estudiando, claro, ahí participan también equipos de geólogos, resulta que precisamente en esa época, hace 900.000 años, se produjo una época glacial, lo cual significa que toda el agua disponible en los mares tiende a concentrarse en los hielos que se extienden por una gran parte del planeta, con lo cual el nivel del mar baja. Y resulta que bajó en esa época, justo hace unos 900.000 años, alrededor de esa época, hasta 100 metros el nivel de los mares. Eso quiere decir que Gibraltar, el estrecho, que ahora mismo son 14 kilómetros de agua en el que es imposible de cruzar, y mucho menos para aquellos seres que no tenían ningún tipo de embarcación ni nada, bueno, pues se quedó el agua muchísimo más baja y la separación era de solamente 5 kilómetros y con un agua muchísimo más baja y más superficial de lo que es ahora. Como un gran estanque. Bueno, miento, son 5 kilómetros y entonces en medio había unos islotes a los cuales podías acceder, y luego había otros 2 kilómetros más
de agua. Es posible que se haya cruzado por ahí, y no solamente eso, sino que es posible que, aprovechando los vaivenes geológicos, haya habido otra migración anterior. Esta que te he contado es de 900.000 años, pero es posible que haya habido otra de 1.300.000 años atrás, que hay muchísimos menos datos, no está comprobada. Te la cito para que sepas, bueno, pues estamos descubriendo o empezando a descubrir una nueva vía de entrada del ser humano al continente europeo, y es a través de nuestra casita, a través de la península ibérica. Y eso, por poner una idea, dices también que normalmente se admite que entraron por el norte. Eso no puede ser a lo mejor como el final del círculo, llegaron ahí hasta el sur y volvieron a bajar, en lugar de ir del sur al norte, del norte no al sur. No por los tipos, o sea, un humano tan antiguo como el Homo erectus retrasa en por lo menos 300.000 años los restos más antiguos de los europeos más antiguos que se conocían hasta ahora. Con lo cual no puede ser posterior, es muy anterior. Es muy anterior. Es decir, en Europa estaba poblada desde hace, pues eso, unos 600.000 años. Los primeros pobladores fue lo que se evolucionó, europeos digo, hacia el hombre neandertal, que estuvo dominando como especie humana única europea durante por lo menos 350.000 años. Y al final del todo, hace unos 45.000, 50.000, otra goleada africana que hizo el camino de los Urales, que éramos nosotros, era nuestra especie, entró en Europa, y al mismo tiempo que entraban los nuestros, los otros se extinguían. Que es otro de los grandes misterios, no se sabe exactamente qué pasó. Pero esto es reciente, nuestra especie, la nuestra, el Homo sapiens sapiens, es mucho más reciente, tiene unos 100.000 años o 150.000 años, como mucho, lo demás son precursores. Y claro, estamos hablando de una especie que era anterior a los neandertales, por lo menos en 300.000 años, y por supuesto muy, muy, muy anterior a la nuestra. Estamos hablando de que es posible, aunque no está comprobado, de que estemos hablando de Homo erectus, que ya fueron capaces de salvar ese obstáculo y ese geográfico y entrar a Europa por la península ibérica 300 o 400.000 años antes de lo que se pensaba. Con lo cual, el puzzle, como decíamos al principio, se complica. Claro, es que el dibujo tradicional, ese que te ponía el mono y el mono que se iba incorporando hasta que al final aparece el ser humano andando, esto que te aparecen 4 o 5 figuras, que era un poco el clásico del tema evolutivo, se ha quedado en un montón de ramas. Claro, es que, verás, la idea evolutiva clásica, que es la de una cosa va detrás de la otra, o sea, una cosa cambia en esta, que a su vez cambia en esta, que después cambia en esta, que después cambia en esta, y al final acaba en esta otra. Esa idea hay que descartarla, y vamos hacia esa idea de ramificación en la que muchas ramas conviven al mismo tiempo, o ocupan los mismos espacios o el mismo tiempo, viviendo al mismo tiempo, y después unas ramas acaban en un callejón sin salida evolutivo y se extinguen. Otras continúan un poco más y se extinguen, otras continúan y se juntan con otras cosas y continúan. Y claro, nosotros que somos la puntita de esa rama sigue creciendo dentro de 100.000 años, a saber hacia dónde habrá tirado esa rama, ¿no? Pero en la puntita estamos nosotros porque somos lo más moderno que hay, tú y yo. Somos los más modernos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás para ver si averiguamos todas las bifurcaciones, los encuentros entre qué especies se han producido, de todas estas especies que se han ido formando. Es decir, es un auténtico laberinto y es muy complicado. Y entonces, lo único que se puede hacer es analizar datos fósiles. Nos faltan muchísimos fósiles por encontrar y nos está ayudando mucho, pero que mucho los estudios genéticos, los estudios de paleogenética, que ya son capaces de determinar características físicas y tal a base del análisis de esos ADNs prehistóricos. Claro, nos venimos arriba y esto es lo que pasa, que nos queda muy poquito tiempo para la tecnología. Bueno, como la semana pasada no pudimos hacer ciencia, hoy nos hemos desquitado. Y hoy nos hemos venido arriba. Muy rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo. A lo mejor quizá en titulares y ya desarrollamos mejor la semana que viene. Casi que sí, porque muy rápidamente decir lo que nos espera en plan realidad virtual, que está desembarcando por la puerta grande en los hogares
O sea, ya no estamos hablando de laboratorios ni de sitios tal, sino en los hogares. Pues, ¿cuánto has dicho que queda? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, ya en este momento, minuto 50 segundos. Pues hola. Venía a hablar de la realidad virtual. Hasta luego. Entonces, lo de la realidad virtual casi lo vamos a dejar para la semana que viene, pero sí una cosa que quiero preguntarte. Esas gafas nuevas, esa nueva tecnología de gafas que están... Solo diré esto. Mira, ¿cuándo las tenemos en el mercado? Están ya en el mercado, pero no solo gafas. Es que estamos hablando de más elementos. Son gafas, son cámaras. Es decir, una cámara de 360, como hay varias ahora mismo ya disponibles y empiezan a estar disponibles en los próximos meses, es la primera vez que esas cámaras llegan al gran público, a la gran masa. Hay cámaras de 360 grados, pero te las tienes que currar, son específicas para cosas tal, no son fáciles de encontrar. Bueno, pero para que te vayas a un comercio cualquiera, o en internet, a cualquier web, o a las marcas conocidas, y que te compres tu cámara de 360 para manejar con el móvil, y que eso lo puede hacer todo el mundo por poco dinero, es la primera vez que sucede. Y a partir de ahí era donde yo quería empezar, y en este caso voy a terminar dinero, ¿cuánto es? Pues no sé exactamente el precio, pero yo no calculo que esté más allá de los 200, entre los 200 y los 300 euros. Algo que es muy asequible para cualquier tecnólogo, ¿no? Incluso no tecnólogo, y que te va a permitir en tu propia casa hacerte vídeos de realidad aumentada, vídeos en 360 grados, fotos, y colgarlas en internet y compartirlas, y todo lo que hacemos con los vídeos y las fotos normales. Las consideraciones que íbamos a hacer, las haremos. Este es un aperitivo. El punto de partida. Este es un aperitivo para la semana que viene, hablaremos más tranquilamente del asunto. Es que Tempus Fugit, ya sabes. La semana que viene te voy a traer el S7, el Galaxy S7. Lo veremos. De Samsung, que va además, o sea, que tiene asociada una cámara que se maneja justo con ese móvil. Pues nada, grabamos aquí una imagen rápida. José Manuel Nieves, gracias por haber venido esta semana, que se nos ha hecho más corta que nunca, pero es que el fútbol es así, como decía el gran filósofo. Gracias a vosotros. Don Alberto Coca. Saludos y hasta la semana que viene. Don Pedro Pablo Mike, saludos también. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene con Átomos y Bits. Ahora sí, adiós.